Buen día, mi nombre es Carol Vega y a continuación hablaré sobre el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Esto corresponde a la actividad individual número uno. Para hablar del sistema nervioso, del desarrollo embrionario del sistema nervioso, tenemos que primero saber qué es el sistema nervioso o cuál es su función. La función del sistema nervioso es transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de movernos, de respirar, de pensar y más. El desarrollo del sistema nervioso comienza desde la gestación. Para que el sistema nervioso comience su desarrollo, es esencial que primero se sucedan los siguientes procesos conceptivos. Uno de ellos es la fecundación. La fecundación es el comienzo de la embriogénesis o el desarrollo embrionario. Esta se produce en la fusión del espermatozoide y el óvulo y además puede darse hasta 3 días después del coito. Inicialmente los dos gametos forman una célula llamada cigoto. Después de este proceso de la fecundación sigue la segmentación. La segmentación se trata de la segmentación del cigoto dentro del útero y se realiza a través de la mitosis. Ahí podemos ver en la imagen cómo va aumentando este proceso a través de la mitosis, lo cual permite la división del cigoto en dos células idénticas formadas por blastómeros. Esto que vemos acá es la división del cigoto en donde se forman los blastómeros. Y los blastómeros son las células que se originan en la primera división del óvulo. Después de la fecundación sigue la segmentación y después de la segmentación sigue lo que se llama la morulación. La morulación es la consecuencia de la segmentación y es la formación de los blastómeros. Esta se desencadena y forma la morula, la cual trata de una estructura que posee 12 a 16 células aproximadamente y debe su nombre a su forma, parecida a una pequeña mora, que es la que vemos acá. Es parecida a una pequeña mora y además está envuelta por dos membranas, la más interna, que es denominada membrana pelucida, y la externa, que es denominada como corona radiana. Aquí podemos ver a la mórula, podemos ver la zona pelucida, que sería esta, la masa compacta de las células. Después de este proceso de morulación, sigue lo que llamaríamos la blastulación. La blastulación es cuando el cigoto ha alcanzado un gran número de células y esto se forma como la blástula, que es la que vemos acá. Esta blástula aparece en forma de bola, sería esta, forma de bola, y con una cavidad en el interior llamada blastocele, que sería este. Esta es la blástula, que está en forma de bola, y esto que vemos aquí dentro está señalado como la blastocele. Después de la blastulación, de este proceso de blastulación, sigue la gastrulación. Aquí podemos ver el proceso que se da para llegar a esta gastrulación. Como podemos ver en la imagen, vemos acá el blastocito implantado
el cual está con el epiblasto, el hipoblasto. Lo mismo en el blastocito con disco bilaminar. Después de esto se daría la gastrulación. La gastrulación consiste en la formulación de la gástrula y esta se da en la tercera semana de gestación. Además, durante esta etapa se forman tres capas más. Acá las podemos ver: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es la capa más interna del disco embrionario. Acá la podemos observar. El mesodermo es la capa intermedia, que es esta, que está de color amarillo. Y el ectodermo es la capa más externa del disco embrionario, que sería esta. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo, al igual que nuestra piel. Cada una de las otras capas da origen a distintas partes de nuestro organismo. La formación del tubo neural es un proceso después de todo esto, de la fecundación, de la segmentación, de la modulación, de la blastulación, de la gastrulación, vendría la formación del tubo neural, el cual es un proceso clave en el desarrollo del sistema nervioso. El ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en la placa oval plana, la cual consta de una hendidura llamada el surco neural. Esto acá lo podemos ver. Aquí vamos a el surco neural. Entonces, al darse esa placa llamada surco neural, se da origen al tubo neural. Entonces la placa se comienza a plegar sobre sí, aquí lo podemos ver, y aparece un surco rodeado por dos pliegues. Estos se fusionan y van cerrando el surco y formando el tubo neural. Acá lo podemos ver y acá también podemos ver el proceso. Eh, Al cerrarse el tubo neural, que en un comienzo tiene dos aperturas llamadas neuroporos, los cuales son la rostral y caudal, las cuales aparecen tras fusionarse completamente el tubo neural. Al cerrarse el tubo neural, se forman las crestas neurales, las cuales dan origen al sistema nervioso periférico. Y este consiste en que la parte externa de cada uno de los pliegues que separan del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural se comienza a curvar y aparecen tres vesículas, las cuales son el prosencéfalo, que lo vemos aquí, el mesencéfalo y el rombecéfalo. Posteriormente, el prosencéfalo se divide en dos, que serían el telencéfalo y el diencéfalo. Y en el rombencéfalo, que es este que vemos aquí, en el rombencéfalo se forman a su vez dos vesículas, las cuales son el metencéfalo, que lo vemos acá, y el mielencéfalo, que es este que está aquí. Después de esto se da la proliferación, la migración y diferenciación. A partir de la zona ventricular es que comienza la proliferación.
Esta se trata de un proceso en el que hay gran generación de células nerviosas y a este proceso se le conoce como neurogénesis. La neurogénesis es esa etapa en la que las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ahora bien, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de la glía raquial. De hecho, se desplazan por prolongaciones gliales. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas. Esto lo podemos observar aquí, ese proceso. Cuando llega a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse del tipo de neuronas y según la información genética que contengan, el lugar en el que estén ubicadas y las próximas y las neuronas próximas. Se da la sinaptogénesis y la mielización. Los conos de crecimiento son las prolongaciones de los axones y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, que las sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones comienzan a ramificarse una vez que llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de la sinaptogénesis, que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. También, después de la sinaptogénesis, se produce la apoptosis. La apoptosis se trata de un proceso mediante el cual hay una muerte neuronal programada y gracias a ello se conservan las mejores conexiones y tras la muerte neuronal la sinapsis se reorganiza y aparecen algunas nuevas que continuarán desarrollándose durante el crecimiento. Aparte de este proceso se da otro proceso llamado la mielinización. La mielinización consiste en la formación de vainas de mielina que recurren los axones. Ahora bien, la mielina es una sustancia que favorece la transmisión del impulso. Además, protege a los axones, perdón, y esta, con su ayuda, es que se da la conducción nerviosa. En la mielinización se podría decir que ya se da la finalización eh, a este proceso del sistema nervioso, al desarrollo del sistema nervioso. Mm, Cuando el sistema nervioso no se da de forma adecuada, pueden surgir ciertas patologías como lo son la hidrocefalia, el trastorno de Danny-Walker, las alteraciones de la corteza cerebral, la espina bífida, la encefalocele y bueno, cabe resaltar que se están realizando diferentes investigaciones sobre la relación del cerebro, del desarrollo del sistema nervioso y la plasticidad cerebral para ver si se pueden adaptar a ciertas condiciones anormales y encontrar una ruta para darle la solución a los problemas congénitos, a estas enfermedades mencionadas anteriormente. Bueno, muchas gracias por su atención.